Bien, mis amados hermanos, un saludo muy especial para todos ustedes en esta hora de la mañana para presentarles con mucho cariño un pensamiento de las Sagradas Escrituras. En el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, a partir del verso 14 hasta el verso 17, encontramos unos textos de reflexión que nos interesan mucho para la meditación de la palabra del Señor en esta hora del día. El título del tema es El odre del viajero. Y la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo dice de la siguiente manera, capítulo 9, verso 14 hasta el verso 17. Entonces vinieron a él sus discípulos, los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús dijo: ¿acaso pueden los hombres que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el tal remiendo tira del vestido nuevo y hace peor la rotura. El verso 17. Ni se echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Bien, hermanos y amigos, les damos la bienvenida a este espacio, a todos los que están conectados en la red. Un saludo muy fraternal en el nombre de Jesucristo. Bien, el odre del viajero. Dentro de la cultura hebrea, todo lo que era la indumentaria, todo lo que usaba el soldado en la guerra, tiene un significado muy importante en la interpretación de la escritura. Por eso en esa cultura de guerras y toda la indumentaria que usaba el soldado, es muy importante conocer un poco sobre la aplicación espiritual que le da el texto en este sentido. Y no cabe, pues, o es decir, no es por demás dejar que los odres hacían parte en el menaje de los abastos que llevaban los soldados a la guerra. Era muy importante este elemento, porque allí se depositaban básicamente 4 elementos, como el agua, la leche, el vino y el aceite. Y coincidencialmente todos estos contenidos, todos estos elementos tienen un amplio y riquísimo contenido espiritual dentro del contexto de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en los tiempos trascendentales, cuando en el capítulo 21 del Génesis, del verso 14 al verso 19, cuando Abraham, el patriarca Abraham, despidió a Agar con su hijo Ismael, que se fueran a Egipto, él de mañana los organizó para que se expusieran al viaje y les dio pan y puso en el hombro de Agar un odre con agua. Pero en el desierto, dice el texto, que le faltó el agua y Ismael se iba a morir de insolación, deshidratado, porque es una cosa horrorosa tener que presenciar una escena de esas. Por tal magnitud, Agar se retiró más o menos a unos 30 metros para no ver la muerte agonizante de su hijo. Pero Dios hizo allí algo muy importante, que fue intervenir y proveerle abastos para volver a llenar el odre de agua para continuar el viaje. Bueno, era algo muy fundamental en la guerra y en cualquier expedición. Lo que más se transportaba en el menaje o en el bagaje de las tropas que iban a la guerra era muchos odres con agua, con aceite, con vino y algunos con leche de cabra o de ovejas. Y los enemigos que estaban al acecho también, cuando podían sorprender un ejército contrario, lo primero que atacaban era
el tipo del bagaje, porque era muy probable que los soldados no pudieran sobrevivir, los que huyeran de la guerra, porque quedaban sin la provisión. Una cosa es un soldado huyendo por las montañas donde encuentra arroyos y puede ver, y otra cosa muy diferente es en el desierto, donde se resiste muy poco, sin agua, sin hidratarse, porque las temperaturas son supremamente altas y de hecho el agua muy escasa, no se consigue. Entonces era muy probable que un ejército que perdiera todo su potencial de líquido podía morir de insolación en un vasto desierto como se originaba en las guerras en la antigüedad. Y de hecho la historia habla en el libro de Jeremías, en el capítulo 48, el versículo 12, habla acerca de los odres que se rompían y que eran traspasados. Entonces había que vaciarlos en otro odre o en otra vasija para que no se perdiera su contenido. Vamos a ver cómo se hacían estos elementos que en la cultura nuestra es muy poco conocido en Occidente, que es un odre, de qué estaba hecho y para qué eran buenos o para qué se utilizaban. La historia del origen nos cuenta que el odre básicamente se hacía de pieles de cabra o pieles de carnero y luego los curtían con hojas de acacia. Los lavaban muy bien y luego, después de un secado muy cuidadoso a la sombra, donde no les diera el sol, entonces cuando ya estaban secos los ponían unas horas al remojo en aceite de olivas y allí los odres quedaban ya disponibles para el contenido que se iban, o el uso que se les iba a dar. Y habían como unos 4 o 5 tipos de odres muy importantes. Primero, el odre que era nuevo, tenía buena resistencia. El segundo, el odre viejo, que no se le podía echar vino nuevo porque no aguantaba la presión. Estaba también el odre que tenía malos olores, el odre roto o perforado, como lo vimos en la cita anterior, y también los odres al humo. Esto es muy interesante porque el odre en sí representa un instrumento que lleva un contenido vital en muchas de las transliteraciones o de las traducciones de la exégesis del agua y del vino, tipo del Espíritu Santo, tipo de la palabra, que confortan, que fortalecen, que hidratan. Bueno, todo ello era básico y fundamental para la vida del ser en cualquier condiciones extremas, en el desierto o en la montaña. Estos odres que eran llevados a través de carrozas con pan y otras provisiones para las tropas, entonces ya pudimos apreciar el odre que llevaba Agar, ¿no? Que por el hecho de haberse consumido el agua, habérsela bebido, ya llegaron a un momento donde la deshidratación los llevó al extremo y de hecho Ismael se iba a morir, a no ser por la intervención que hizo Dios de abrirle una fuente para que ella volviera a reabastecer su odre. Había sido letal, había sido eminente la muerte del otro patriarca Ismael. Los jueces capítulo 4 versículo 19 habla también de Jael. Cuando Císara llegó, o el capitán llegó allí para albergarse, un poco ocultarse del enemigo de Israel que lo iba siguiendo, y cansado del camino le pidió un poco de agua, pero Jael extrajo del odre una taza de leche y le dio a beber, ¿no? También en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 38, encontramos también el uso del vino y del aceite que se transportaba en estos elementos. Ya vimos que el odre está
construido de pieles de animales y por ende es muy fuerte, muy resistente, de una manera muy artesanal. Le extraían todo el contenido de los tejidos que habían dentro de la piel, quedaba la piel completamente limpia, y luego amarraban las extremidades y solamente le quedaba una entrada por donde entraba y salía el contenido, y eso lo podían llevar a muchas distancias con gran facilidad. Esto representa algo muy importante en la aplicación de nuestra vida y servicio a Dios, del contenido tan vital que podemos llevar a diferentes campos de batalla donde las tropas, donde las gentes pasan las noches en las montañas huyendo de la espada, con hambre, con sed, con frío, y nosotros somos los indicados para llevar las provisiones a aquellas personas que están sucumbiendo en esas condiciones. Entonces, por esta razón, los odres desempeñaban funciones muy prácticas que se aplican como metáfora a la vida de nosotros los creyentes. Ya vimos que el agua y la leche son símbolos de la palabra de Dios en Juan capítulo 15, el verso 3. En la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el verso 2, también nos habla del significado, la metáfora que hay, la aplicación que hay entre el agua, la leche, con la palabra. Número 2, el vino y el aceite también son símbolos del Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 30, verso 25, en el Salmo 104, el verso 15, nos habla también acerca de este maravilloso tema, entre otras cosas. Entonces, el odre del viajero representaba el mensaje fresco que la persona llevaba, el soldado llevaba a los sedientos, como dice Isaías capítulo 21, versículo 14, a los sedientos que estaban en el desierto. Y esto nos hace reflexionar sobre la importancia de tener un contenido, tener el medio, cómo transportarlo, cómo llevarlo y también hacerlo efectivo a las personas que lo requieren, que lo necesitan. Y había algo muy curioso también, que era el odre al humo, ¿no? Por allá el Salmo 119, el verso 83, nos habla de este odre al humo, que es bien curioso, ¿no? Es bien curioso ver esta situación, porque en la vida de nosotros hay muchas facetas y realmente el odre no era para estar en un zarcillo por allá en una azotea recibiendo el humo para curarse, porque de hecho no está prestando ninguna utilidad, ningún beneficio. Por el contrario, los odres al humo se vuelven rígidos, ¿no? Toscos, y también como guarida de arañas, de cucarachas, de insectos y otros animales no deseados. Se hace casi inútil, inservible, y esto pasa en el caso de las vidas de muchas personas que en otro tiempo hacían parte y se componía de la familia que nosotros llamamos la familia Abbas, ¿no? Cuando orabas, cuando ayunabas, cuando vigilabas, cuando cantabas, cuando evangelizabas y todo Abbas, porque ya lo demás es historia. Entonces, la situación de la rigidez del odre al humo es el caso de una persona ya que ha perdido su elasticidad, su lozanía, y se vuelve rígido, con cara de cañón, vive amargado, porque ya no tiene paz, ya no tiene ninguna fe, ninguna confianza, no cree en nada. Entonces se vuelve inservible en términos castizos o coloquiales. De hecho, ese odre, para poderlo volver otra vez a emplear, había que bajarlo de ese zarzo de allá y sacudirle los escorpiones y las arañas y los insectos que tuviera, darle un procedimiento de limpieza, de lavado, casi como al comienzo,
y en muchos casos se perdía porque ya la rigidez del material no excedía, más bien se partía, se rompía, se dañaba, era muy difícil. Pero algunos de ellos, después de un lavado muy riguroso para quitarles todo el monóxido de carbono que habían recibido, había que meterlos otra vez en otro proceso de lavado y de eh, suavizado en aceite por algunas horas. Había que sumergirlo en una vasija con aceite hasta que volviera otra vez a hidratar y que sus tejidos volvieran otra vez a su estado normal. Entonces, apreciados hermanos y amigos, la aplicación del tema y la enseñanza es la vida útil, la vida de fruto, la vida de servicio que nosotros debemos de tener siempre, no por temporadas, sino permanentemente, hasta que terminemos la recta final, el cruce de nuestra existencia por este mundo, servirle al Señor hasta el tiempo final. Y no solamente dichos y nada de hechos, solamente palabras y cosas y sin fruto, porque cuando el caminante va por el desierto, por el camino, nunca se acercará a un árbol que solamente haga bulla con sus hojas lozanas y no tenga fruto. Siempre el caminante se acercará al árbol que tiene fruto. El árbol que tiene fruto tiene su peso y poco se mueve, poco llama la atención, poco hace ruido, pero que se le acerca algo le tira, una piedra o un palo para desprenderle algo para comer. En el caso de los cítricos es muy básico, muy interesante y también muy conocido en nuestra cultura. Así que nosotros hemos tenido un procedimiento, un llamado especial de parte de Dios y una preparación exclusiva, una limpieza, una suavidad y también un contenido para llevarlo a miles y miles de personas que necesitan con carácter urgente. En el caso de Ismael, urgentemente necesitaba el agua para hidratarse. Hoy miles y miles mueren de hambre y de sed porque no hay el elemento, no hay el producto, ni hay quien lo lleve. Entonces es un llamado muy importante a la reflexión de que por la gracia del Señor tenemos pan, tenemos leche, tenemos vino, tenemos aceite y agua en abundancia, pero no así en el mundo entero. Hay muchos pueblos y muchos países que mueren de hambre y de sed, esperando quien le lleve un mensaje de buenas nuevas, de esperanza, de salud, porque las condiciones o las circunstancias no lo ameritan, es muy difícil el acceso, el transporte, en fin, la distancia y todo ello, pero somos llamados de parte de Dios para avanzar en el desierto, llevando algo tan valioso, tan importante, que Dios ha puesto en nuestras vidas, que servirá de mucha ayuda para muchas personas, que con una palabra, que con una obra muy simple, muy sencilla, van a hacer algo muy grande para salvar muchas vidas. Así quiero dejar esta reflexión con ustedes en esta mañana del día domingo, deseándoles muchas bendiciones de parte del Señor y esperando que esta reflexión les sirva a ustedes, jóvenes y hermanos que anhelan dar testimonio y servirle al Señor en el evangelismo, en la misión y en la obra que Dios nos ha encomendado.